Ustedes a lo mejor no vieron una película cuyo título está ahí en la primera página de esta presentación. Voy a tener ocasión de hablarles un poquito de esa película y de muchas otras. Pero era una película en la que se fantaseaba con la posibilidad de regresar en el tiempo. Y yo creo que todos, estoy seguro que la mayoría habrán pensado alguna vez en lo maravilloso que sería poder regresar en el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor uno metió la pata espantosamente. Aquel día en que, bueno, cada quien sabe qué hizo en ese momento terrible que todos recordamos con horror y que quisiéramos borrar de nuestra historia. Y uno ha pensado, si tan solo pudiera yo regresar en el tiempo y no hacer esa estupidez que hice en aquel momento. O bien, también podría uno querer viajar en el tiempo pues para saber, no sé, cómo fue el pasado, si los profesores de historia no nos están mintiendo cuando nos dicen cosas, o tal vez para ver el futuro, ¿no? ¿Caerá Trump este año? Hay muchas razones para desear fervientemente que se pudiera viajar en el tiempo. Ahora, viajar en el tiempo lo estamos haciendo todo el tiempo. Estamos avanzando en el tiempo a la velocidad de 1 segundo por segundo, pero eso no es lo que queremos, ¿no? Lo que quisiéramos es podernos soltar las amarras de esta corriente en el tiempo que nos arrastra irremediablemente y poder subir y bajar a nuestro antojo. Y la idea de esta plática es, como yo soy físico, no me queda más remedio que ver las cosas desde ese punto de vista. Entonces, con los 2 pies bien plantados firmemente en la... No es cierto. Con el dedo gordo de un pie bien plantado en la física, vamos a ver si esto hoy por hoy es posible o no. ¿Qué dice la ciencia acerca de la posibilidad de viajar en el tiempo? Y para eso me gustaría presentarles primero esta máquina del tiempo, que no es lo que ustedes estaban imaginando. Este es un reloj. Es un reloj que tiene una historia bonita y además está padrísimo. Les quiero platicar un poquito de este reloj. Nos lo prestaron a Universum y al Museo de la Luz, donde yo trabajo desde hace un buen número de años. Por ahí del año 2000, 2001, hicimos una exposición sobre el tiempo y cómo medimos el tiempo, y a mí me tocó ser el curador de esa exposición, básicamente el que conceptualizaba la exposición e inventaba la historia que iban a narrar los distintos aspectos de la exposición. Y para eso nos pusimos en contacto con Luis Hernández, que es el decano de los relojeros de México. Es un relojero de tradición familiar muy antigua. Él ya tiene también sus añitos, y Luis tiene su taller en el bravío barrio de Tepito de esta bonita ciudad, a donde fuimos a parar el equipo de Universum a buscar una colección de relojes que nos prestó en aquella ocasión. Y este es uno de ellos. Es un reloj que se construyó en Londres en 1760 más o menos, en la casa de unos relojeros llamados Hicks y Evans, que hacían relojes muy elegantes para la alta sociedad. Es un reloj de bolsillo, se puede sostener en la mano, y es una maravilla tecnológica de la época. Es un reloj que se podía llevar en el bolsillo para empezar. Había que darle cuerda todos los días y además no se adelantaba ni atrasaba más de unos cuantos minutos por día, lo cual es una maravilla para un reloj mecánico. Y esto lo lograba con un montón de avances tecnológicos de aquella época, de los cuales no era el menor esa piedra que ven ustedes en el centro de ese circulito de ahí. No sé si alcanzan a ver. Aquí está de más cerca. Entonces, este reloj, para empezar, lo de adentro está hecho de oro, cosa que es una maravilla, ¿no? Creo que hoy ya no lo haríamos de esa manera. Todo eso es oro y esa piedra del centro es un diamante. A estos relojes mecánicos hechos de engranajes que se mueven y resortes que se mueven unos respecto a otros, no se les ponían diamantes para hacerlos más caros ni para hacerlos más elegantes, porque el diamante no se ve, va cerrado con una cubierta que se le pone por detrás, sino más bien se ponía un diamante porque sobre ese diamante va montado un eje alrededor del cual gira un balancín que hace un vaivén que ustedes posiblemente han visto en relojes mecánicos. Tal vez no, los relojes mecánicos son ya poco comunes, aunque todavía los hay por ahí. Es una ruedita que va y viene 5 veces por segundo en un reloj de este tipo. Incluso en los que se fabrican hoy sigue existiendo y oscila a razón de 5 oscilaciones por segundo. Entonces imagínense el soporte que tiene que tener este eje para aguantar un palito que está dando vueltas 5 veces por segundo, ida y vuelta, durante años y años y años.
Si pensamos que en 11 días hay alrededor de 1 millón de segundos, en 11 días esto ya hizo 5 millones de vaivenes. Entonces no se podía poner cualquier material. Se tenía que poner un material muy duro y ese material, por supuesto, es el diamante. En realidad esto no tiene nada que ver con lo que les quiero decir, pero me encanta este reloj, entonces me gusta mucho hablar de él. Pero les voy a decir otra razón por la cual me gusta hablar de este bonito reloj que fabricaron los señores Higgs y Evans en 1770 en Londres. Y es que es la encarnación de una idea del tiempo que los físicos habían precisado apenas un siglo antes. Un siglo antes, mi tío Isaac Newton estaba publicando su libro más conocido, que son Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Muchos de ustedes ya habrán padecido las ideas de mi tío Isaac, seguramente, ¿no? Las leyes de Newton y su compañía. Pero una de las cosas que dejó establecidas Newton es qué significa el tiempo para un físico. Porque el tiempo es muchas cosas, ¿no? Si estamos en una plática divertidísima como esta, el tiempo pasa rapidísimo. Si estamos en una plática aburrida, no quiero que me digan después cuál fue esta, a lo mejor se pasa, en una clase aburrida, digamos, el tiempo parece que pasa, que tarda mucho, ¿no? 5 minutos parecen 3 horas, pero eso es solo la percepción subjetiva del tiempo. En realidad el tiempo pues no puede ser eso para un físico porque es distinto para cada persona. Pero tenemos manera de medirlo con estos aparatos, como este de aquí, el tiempo físico, que es un tiempo que pasa continuamente sin parar. Esa es una de las cosas que dejó establecidas Newton acerca del tiempo en 1686, digamos. Y es una idea de tiempo que ustedes van a reconocer muy bien. Número 1, el tiempo pasa todo el tiempo, ¿no? No se para. Otro, el tiempo avanza a razón de 1 segundo por segundo todo el tiempo y para todo el mundo, para ustedes allá abajo, para mí aquí arriba, para una persona que pasa en un tren, para otras personas que pasan en un avión, en Júpiter, en la galaxia de Andrómeda y en los confines más lejanos del universo, el tiempo corre a 1 segundo por segundo y nunca se detiene. Es una idea rígida del tiempo y es muy cómoda. Porque si no fuera cierto que el tiempo es así, para empezar no servirían estas cosas que traemos aquí o en el celular o eso que traían en los bolsillos los londinenses en el siglo XVIII. Estos básicamente son unos coordinadores espaciotemporales porque nos permiten coincidir con otras personas en un lugar al mismo tiempo. Y si no fuera cierto que el tiempo es el mismo para todo el mundo, no podrían servirnos estas cosas, ¿verdad? Claro. ¿Perdón? ¿No? ¿Quién dijo eso? Que lo mato en este instante. Maldición, ese no lo puedo. Bueno, sí, sin embargo traemos estas cosas aquí y funcionan muy bien. Entonces, en todo caso, eso es lo que dijo mi tío Isaac en 1686. Y estas máquinas, esta y esta, encarnan perfectamente esa idea de un tiempo perfectamente rígido con el cual no podemos hacer nada. Aquí hay un tren, este es un tren de los que se usaban hacia finales del siglo XIX, por ahí de 1880, en una de las líneas de trenes de Estados Unidos que iban de Chicago a Nueva York. Y había un problema en esas líneas de tren y es que solo había una vía. Entonces tenía que ir un tren de ida y otro tren, había varios problemas, este es uno, había una vía y entonces las vías en las estaciones, cuando llegaban a un pueblito, el tren sí se podía hacer un ladito, pero básicamente era la misma vía para ir y venir. Entonces tenían que coordinarse muy bien los trenes. No quería uno encontrarse en el tren que va de Chicago a Nueva York, no quería encontrarse al mismo momento en el mismo lugar con el tren que venía de Nueva York a Chicago, porque eso podía tener consecuencias nefastas. Entonces había que coordinar muy bien los ires y venires de los trenes a lo largo de la vía. Había otro pequeño problemita y es el siguiente. Antes de 1880, más o menos, la hora en un lugar no era la hora que decía el celular, ni el reloj, ni la hora de internet, ni la hora que se puede consultar por el teléfono, sino que era la hora solar. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí es mediodía cuando el sol pase por la parte de en medio del cielo, ¿no? Si cuando el sol pegue en esta línea, entonces es mediodía y se acabó. El problema es que como la Tierra es redonda, en el pueblo de junto, a unos cuantos kilómetros hacia el este o hacia el oeste, pues no era mediodía exactamente al mismo tiempo que en tu pueblo. Entonces tú podías estar en tu pueblo y que tener tu reloj Higgs y Evans ajustado a que te dijera que es la 1 de la tarde, y si tú ibas al pueblo de junto, resulta que ahí podían ser no las 2 o las 3 como hoy, que estamos acostumbrados a que el tiempo cambia en horas completas, ¿no? Sino que podían ser la 1:17. Y en un pueblo para el otro lado podían ser las 12:54, a lo mejor.
porque se regía por la hora solar. Entonces cada población tenía su hora solar. Entonces imagínense la complicación para coordinar todos esos trenes y esas cosas. Hacía falta dos cosas. Una fue una convención en la que por fin se puso de acuerdo todo el mundo en decidir que la hora oficial en el mundo era la del meridiano de Greenwich, número uno. Y la otra es usar unos relojes muy bonitos, como este que está aquí, que se llama un reloj de ferrocarrilero. Este es visto por adentro. Y me gusta enseñar este reloj porque es un reloj que fue de mi abuelo y me lo heredó. Me lo heredó mi abuela cuando ella se murió en el año 93. Mi abuelo había muerto en 74 y había dejado estos relojes. Entonces yo heredé este bonito reloj, debí haberlo traído, lo tengo en un cajón, funciona perfectamente, camina muy bien. Y lo que yo no sabía es cuándo se había fabricado este reloj, hasta que conocí a Luis Hernández, el relojero. Y entonces, por supuesto, fui y le dije, oye, pues los relojeros tienen catálogos de relojes donde viene la marca de un reloj y el número de serie de un reloj, y con esos números puede uno buscar en el catálogo y ver cuándo se fabricó este reloj. Y con eso descubrí que mi reloj, que yo tenía en mi cajón, y que había sido de mi abuelo, pues supongo que en los años 40, 50 o algo así, había sido fabricado en 1924. Y es muy curioso porque es un reloj que encarna exactamente la misma idea de tiempo que el Hicks y Evans del siglo XVIII, ¿no? Un tiempo rígido que corre igual en todos los trenes, no importa si el tren va o viene, si está parado, si va a toda velocidad, el tiempo transcurre igual y por eso sirven estos relojes para coordinar las actividades a lo largo de una vía férrea. Entonces sigue encarnando exactamente la misma idea de tiempo, rígida e inamovible, que encarnaba el otro reloj, la idea newtoniana del tiempo. Y eso es muy curioso porque para 1924 esa idea, por lo menos para los físicos, ya no valía. Ya había cambiado por completo. El tiempo ya no se comportaba de esa manera. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Pero antes, vamos al taller de mi amigo Luis Hernández. Aquí está el taller de Luis en el barrio de Tepito. Y ahí tiene Luis varios relojes mecánicos que tiene que componer. Entonces imagínense que los compone todos y que agarra y los pone todos a la misma hora y los pone a caminar. Son relojes mecánicos, ya saben, tienen péndulos o el balancín ese que gira del que les hablé hace un momento, y tienen engranajes y están sujetos a fricciones y a cambios de temperatura que hacen que las cosas se agranden y se achiquen. Y entonces, por supuesto que estos relojes pues corren a ritmos distintos. ¿Qué va a pasar al cabo de una semana, digamos, que los relojes estén funcionando continuamente? Pues si bien empezaron todos a la misma hora, al cabo de una semana las horas, ¿qué esperaría uno? Pues que las horas que indican esos relojes se hayan dispersado, ¿no? Y unos indiquen más, unos indiquen menos, unos por casualidad indicarán exactamente la hora que sí es, pero será casualidad, ¿no? Y esto simplemente para ilustrar que el tiempo no va a ser necesariamente lo que diga el reloj, no es una emanación del reloj, no lo controla el reloj simplemente se deja llevar en una corriente de tiempo, pero lo que diga mi reloj no va a afectar realmente el paso del tiempo. Vamos a ver si hay otra posibilidad de sí afectar el paso del tiempo. Aquí hay otra. Este es Superman en una de las múltiples películas, pero a mí la que me interesa aquí es la primera película de Superman, una que se llamaba Superman the Movie, que salió en 1979. A lo mejor la han visto en la tele porque sí la llegan a pasar. Y en esa, si no, no importa porque solo les tengo que contar una escena. En esa película, Lex Luthor se ha robado uranio para construir una bomba atómica, porque lo que quiere hacer es poner una bomba atómica en la falla de San Andrés para terminar de desprender California del resto de Estados Unidos. Y entonces, una vez que California esté desprendido, él se va a colonizar California y lo va a convertir en un nuevo país que se va a llamar Luthorlandia o algo así. Y entonces, por supuesto, pues Superman quiere impedir todo lo que vaya a ser Lex Luthor es malo y por lo tanto hay que parar a Lex Luthor. Y en una de esas está Lex Luthor, va a llevar a cabo su terrible plan, y entonces Luisa Lane sale disparada por una carretera californiana. Luisa Lane, la novia de Superman, va en un coche por una carretera californiana persiguiendo la noticia de lo que va a ser Lex Luthor, cuando de pronto se queda sin gasolina. Luisa, debiste haberte fijado en la agujita esa que decía ahí cuánta gasolina tenías, pero no se fijó, y entonces Luisa Lane se queda sin gasolina. En eso explota la bomba nuclear del Lex Luthor y eso produce un terremoto espantoso. Y entonces vemos a Luisa Lane en su coche que está tratando ahí de y no prende. Pues claro que no tiene gasolina. Cuando se produce el temblor y de un risco que hay junto al coche se desprenden unas rocas gigantescas que le caen encima, le hacen el coche muégano, se abre además el piso y el coche se empieza a tragar el coche. Total que
A consecuencia de esto, la pobre de Luisa Lane se muere sin que haya llegado Superman a tiempo para salvarla. Por primera vez, Superman ha fallado en uno de sus propósitos, en su propósito de enderezar todos los entuertos como Don Quijote de la Mancha, siglos antes que él. Llega y se encuentra con que Luisa Lane ya ha muerto. Pero claro, esto todavía falta un rato para que se acabe la película y uno sospecha que no es el final de la historia, simplemente por el tiempo que le falta a la película. Y por supuesto Superman en ese momento, después de clamar al cielo con un rictus de dolor en la cara porque Luisa ha muerto, tiene una idea. Y entonces sale disparado a toda velocidad, con un alarido de rabia y de impotencia, sale disparado volando y entonces corte a la Tierra vista desde fuera. La Tierra, por supuesto, se ve que está girando. Paréntesis, si yo me paro afuera de la Tierra, ¿veo que gira? Pues no, ¿verdad? Es como tratar de ver que se mueve la agujita horaria. Sí se mueve, pero no es muy aparente, digamos, no es muy obvio. Entonces, bueno, pero licencia poética, es una película, no sean exigentes, dejen en paz a la gente que narre sus historias. Entonces se ve que la Tierra está girando, ok, se lo permitimos, no hay ningún problema. Cuando sale un puntito, que uno sospecha que es Superman, por supuesto, y el puntito empieza a dar vueltas alrededor de la Tierra, pero para el otro lado. Y empieza a dar vueltas cada vez más rápido. Y se ven, ¿no? Así, y cada vez más rápido, y se ven como las órbitas alrededor de un atomito, ¿no? Cada vez más rápido. Entonces se ve que la Tierra se empieza a parar así. Y empieza a dar vueltas, pero para el otro lado. Corte otra vez a la carretera californiana donde el coche de Luisa Lane sale de la zanja en la que se cayó, las piedras saltan, se acomodan otra vez en su lugar, el coche se desmueganifica y otra vez está Luisa Lane dándole ahí a la marcha. Y corte. ¿Qué se supone que pasó ahí? Exacto, ¿no? O sea, Superman tuvo la brillante idea de hacer que la Tierra girara para el otro lado y con eso, pues claro que se va a regresar el tiempo. ¿Funcionaría esta brillante idea de Superman? Uno sospecha fuertemente que no, ¿verdad? Obviamente. O sea, no es la rotación de un mugroso planetita el que va a controlar el tiempo en todo el universo, ¿no? O sea, la rotación de la Tierra nos sirve para saber qué hora es en distintos lugares, pero no para el flujo del tiempo, ¿no? O sea, si la Tierra desaparece o se detiene o va en reversa o se pone a dar vueltas, y no le va a pasar absolutamente nada al tiempo, ¿no? Entonces, otra vez licencia poética. Es la única parte de la película donde uno dice, ay, bueno. Y por supuesto lo que pasaría si Superman hiciera eso, si hiciera girar la Tierra hacia el otro lado, lo único que pasaría es que los mares y la atmósfera por inercia se seguirían de largo y entonces produciría unos huracanes y unos tsunamis de pesadilla en todas las costas oeste de todos los países del mundo y acabaría con la civilización. Eso es lo único que conseguiría Superman. Eso no va. El tiempo se sigue moviendo igual a razón de un segundo por segundo sin que se detenga, inexorablemente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí está un cuadro de Salvador Dalí. Salvador Dalí era un pintor, pero le gustaba mucho la ciencia y en particular la física y se mantenía al día en todo lo que sucedía en la física. Parece que estaba suscrito a Scientific American, que es una revista de divulgación científica que existe hace 200 y tantos años. Y este cuadro está inspirado en las cosas que leía Salvador Dalí en Scientific American y se llama En busca de la cuarta dimensión, muy adecuado. Y si ustedes ven allá al fondo se ve una especie de lago que espejea en la lejanía, pero no es un lago, es uno de sus famosos relojes blandos. Dalí pintaba unos relojes así que se escurren, ¿no? Por las relojes en una mesa que se están escurriendo como si fuera una pizza aguada, ¿no? O un hot cake mojado o un huevo estrellado, ¿no? Que se están escurriendo. Y eso era para representar la nueva idea de tiempo que tenían los físicos 20 años antes de que se fabricara el reloj de mi abuela, que se debe, por supuesto, a mi tío Albert, que aquí lo vemos además más o menos en una foto más o menos de la época, porque a Einstein siempre nos lo pintan como un viejito con el pelo blanco, ¿no? Y la melena y muy sabio, ¿no? Pero la verdad es que el Einstein que hizo las cosas por las que es famoso Einstein era este personaje mucho más joven. Einstein, las cosas más importantes que hizo en la vida respecto a la física, una de las cuales le valió el premio Nobel en 1921, Einstein la hizo cuando tenía 26 años, o sea, era una persona bastante joven.
Entonces, cuando nos pintan este Einstein viejo con el pelo blanco, en realidad ese es un Einstein que hace mucho que dejó de hacer física. Este es el mero bueno, un jovenazo de 26 años. Y en esa época, en 1905, este jovenazo de 26 años ya había salido de la universidad, había estudiado física en Suiza. Como sus maestros lo detestaban porque era muy latoso, parece que había un maestro en particular que detestaba que Einstein le dijera Herr Weber en lugar de Herr Professor Weber. Y entonces, como era muy respetuoso Einstein, pues le caía muy mal a Herr Weber. Y Herr Weber se encargó de que cuando salió Einstein de la escuela, nadie le diera un trabajo en una universidad, que es el lugar natural al que van a dar los físicos, ¿no? Vas a un instituto de investigación que generalmente dependen de universidades, sobre todo en Europa a principios del siglo pasado. Entonces Einstein no podía encontrar trabajo, tenía otro problema y es que tenía una novia embarazada, sucedía también entonces. Y entonces necesitaba trabajo y lo que hizo Einstein además acostumbraba mucho volarse clases, las clases que le parecían aburridas se las volaba y luego le robaba los apuntes a su mejor amigo, que era otro estudiante de física que se llamaba Marcel Grossmann. Y lo bueno es que Marcel Grossmann tenía un papá influyente, que tenía un puesto burocrático muy alto en el gobierno de Suiza, y entonces Herr Grossmann le consiguió al joven Albert un trabajo en la oficina de patentes de la ciudad de Berna, en Suiza. Y ahí trabajaba Einstein en 1905, cuando tenía 26 años, y le quedaba mucho tiempo para pensar en cosas, porque él lo único que tenía que hacer es recibir las solicitudes de patente, ver los planos, entender cómo funcionaba el aparato que les llevaban a patentar, decir si servía o no y ponerle un sello. Y eso le llevaba un ratito en el día porque era muy fácil. El resto del día lo tenía para pensar en sus cosas y tenía un montón de cosas que pensar. Y una que le preocupaba particularmente es que para esa época la física, digamos, estaba muy adelantada. Estoy casi seguro de que ustedes no han visto mucha física que rebase esa época, quizá un poquito. Los terminal más técnicos, digamos, y científicos puede que sí, pero no mucha física. Toda la que han visto es de antes de finales del siglo XIX. Y esa física, que ya era muy poderosa, permitía explicar un montón de cosas, al grado de que se podía deducir la existencia de un planeta a partir de ver las pequeñas alteraciones de la órbita de Júpiter, digamos. Se pudo encontrar un planeta. En fin, se hacían maravillas con la física. El problema es que había dos partes de la física muy importantes que se daban patadas, que decían cosas contradictorias. O sea, digamos, una parte de la descripción física del universo contradecía a otra parte de la descripción física del mismo universo, y eso es un asunto muy incómodo porque pues, es el mismo universo. Uno esperaría que no haya contradicciones entre distintas patas de la física. Los físicos somos relativamente maniáticos con eso. Una persona que usa la física como herramienta, digamos, un ingeniero, ¿qué le importa si es consistente o no? El chiste es que sirva y punto. A un físico además le preocupa pues, que sea consistente. Y Einstein estaba muy preocupado, y muchos físicos también. Y para no hacerles el cuento largo, porque no se trata de eso aquí, nadie había podido resolver ese problema, y al joven Einstein, que no pertenecía a ninguna universidad, que tenía mucho tiempo libre para pensar en sus cosas, y que gracias a que no estaba en el establishment, digamos, de la ciencia de su época, tenía la mente a lo mejor un poquito más libre para pensar locuras, que siempre es bueno, pero no, digo, es bueno, pero no necesariamente siempre es bueno, se encontró una manera de resolver este problema. Y para hacer el cuento todavía menos largo, la manera de resolverlo le exigió cambiar ciertas cosas que dábamos por sentadas hasta entonces. Y por supuesto, esas nuevas ideas que vuelven a ser compatible la física consigo misma se llama la teoría especial de la relatividad de 1905. Y hay una idea en particular que nos interesa aquí acerca de esa teoría especial de la relatividad. Pasan un montón de cosas en la teoría especial de la relatividad, es una belleza. Si alguien estudia física, se van a ir de espaldas de la emoción cuando estudien eso. Una de las ideas principales es que resulta que no era cierto que el tiempo pasa igual para todo el mundo. Ya lo dijeron por ahí. Por ahí está sentado Einstein y dijo: el tiempo es relativo. Esa es una de las consecuencias principales de la teoría especial de la relatividad. Y la idea es la siguiente: no es cierto que para las personas que van en el avión o en el tren el tiempo pasa igual que para nosotros que estamos aquí sentados en la Tierra. Y en particular, el tiempo no pasa igual para los objetos que se mueven, pasa más lentamente. Para decirlo de una manera muy resumida, hay matices, pero no es el momento de entrar en esos detalles. Para
para acabar pronto, el tiempo transcurre más lentamente si uno se está moviendo, más lentamente respecto a los demás. Tú vas tan tranquilo y mides el mismo tiempo. Entonces, con el movimiento sí podríamos, si hay una manera de que el tiempo se haga un poquito más chicloso. Hay otra consecuencia importante de la teoría especial de la relatividad que nos va a servir dentro de unos minutos, y es que además hay una velocidad límite en el universo. Nada, ningún objeto, ninguna información, ningún mensaje, nada puede ir de un lugar al otro más rápido de lo que iría la luz. O sea, no se puede rebasar la velocidad de la luz, ni siquiera alcanzar la velocidad de la luz. No es que se le haya ocurrido a Einstein, sale en las ecuaciones, sale que uno simplemente no puede alcanzar la velocidad de la luz. Entonces todo tiene que ir más lento que la luz, y de ahí vienen todas estas consecuencias acerca del tiempo que les estoy contando. Pero fíjense cómo esto inmediatamente nos sugiere una bonita manera de viajar en el tiempo. ¿Por qué? Ahí les va una consecuencia de la teoría, de esto que se llama la dilatación del tiempo en la teoría especial de la relatividad. Funcionaría más o menos así. Imagínense que hay dos gemelos que se llaman Pepe y Paco. Y Pepe y Paco se acaban de comprar una bonita moto, que voilà. Y Pepe y Paco viven con su abuelo juntos en una casa, y entonces están en la casa un día, y ahí está el abuelo, y ahí está un reloj del abuelo que marca el tiempo. Y el abuelo tiene una pequeña manía, y es que tiene que cenar siempre a las 8 de la noche, pero solo cena si están sus dos nietos juntos. Si falta uno, simplemente no hay manera de hacerlo comer. Y entonces un día Pepe le dice a Paco: Paco, voy a salir a dar una vuelta en la moto. Y Paco le dice a Pepe: sí, pero por favor acuérdate de regresar para las 8, porque ya sabes cómo se pone el abuelo. Sí, sí, no te preocupes. ¿Qué horas son? Las 7. ¿Tu reloj dice las 7? Sí, el mío también. El reloj del abuelo que está allá. Las 7, sí, perfecto, son las 7. Se va Pepe, va paseando, tralala, muy contento. De repente dice: oh, son 7:15 para las 8, más vale que vaya encaminándome hacia mi casa. Y llega a su casa y toca el timbre muy ufano, porque en su reloj marca exactamente las 8, y dice: qué bárbaro, qué puntual soy. Pero cuando le abre su hermano, ¿quién era? Paco, sale enfurecido. Sale enfurecido y le dice: pero ¿dónde estabas, idiota? Y él dice: salí a dar una vuelta. Te dije, ¿no? Sí, pero dijiste que volvías a las 8. ¿Cómo es posible? Eres un inconsciente. Y le enseña su reloj y dice: son las 8. Y Paco le dice: qué cínico eres. Atrasaste tu reloj para hacerme creer que no te diste cuenta, tu reloj se atrasó. Mira la hora que es, mira. Y le señala el reloj del abuelo. Y en efecto el reloj del abuelo dice que les gusta a las 11 de la noche, o las 4 de la mañana si quieren. Supongamos que las 11 de la noche. Y Pepe se queda atónito porque dice: ¿qué pasó? Yo me fui 1 hora. O sea, pasó 1 hora, de veras que pasó 1 hora. Mi reloj se movió 1 hora, yo envejecí 1 hora, me fui 1 hora. Y cuando regresa en su casa han pasado 4 horas. Bueno, Pepe, Paco y el abuelo acaban de ser víctimas de la dilatación relativista del tiempo. Por supuesto, no sucede a las velocidades, no se nota a las velocidades a las que pueden ir las motos. Esta es una exageración para ilustrar qué es lo que pasaría. En realidad solo se notan a velocidades muy grandes, y por eso nunca nos damos cuenta, y no nos habíamos dado cuenta incluso con el ojo tan fino de la ciencia hasta 1905, porque en realidad no teníamos experiencia de esas velocidades tan altas que se necesitan. Se necesitan velocidades pues ya de muchos miles de kilómetros por segundo para que empiece a hacerse visible este efecto de dilatación del tiempo, pero existe, vuelve consistente a la física. Esa es una buena razón para aceptarlo, y la otra es que experimentalmente se ha comprobado millones de veces. Todos los aceleradores de partículas funcionan usando ese principio. Aquellas televisiones viejas, ¿se acuerdan cuando las televisiones eran gordas, que tenían una cosa atrás? A lo mejor todavía vieron, o en su casa queda alguna de esas. Bueno, esas televisiones también y monitores de computadoras también necesitaban tomar en cuenta que pasan estas cosas con el tiempo cuando las cosas se mueven. O sea, la dilatación del tiempo es una cosa bastante cotidiana, aunque a nosotros no nos afecte. Nada más para darse una idea del tipo de velocidades que hacen falta, si uno se lanzara en la moto de Pepe y Paco a 120 kilómetros por Reforma, digamos, durante 1 hora, en realidad la diferencia de tiempo con Paco y el abuelo no sería de 4 horas como yo lo puse aquí, sino sería de unas cuantas millonésimas de millonésima de segundo. Prácticamente imposibles de medir hoy apenas con los relojes más precisos que tienen los laboratorios
y aquí en el Centro Nacional de Metrología en Querétaro, y así relojes atómicos de una precisión bárbara, ¿no? Solo con esos. Uno dice, bueno, el avión va 10 veces más rápido que el coche, a lo mejor en el avión puedo yo hacer que se note más. Pues un día estaba de ocioso y me puse a hacer el cálculo, y si quisiéramos viajando en avión ganarles a Pepe a Paco y al abuelo 1 hora nada más de tiempo, entonces tendríamos que hacer un viaje más o menos equivalente en tiempo y distancia a 1,000 millones de viajes de ida y vuelta a Francia. Entonces, no suena muy práctico, suena también algo caro. Eso sí, imagínense la cantidad de puntos Premier que ganarían. Eso podría ser aprovechable, pero no suena muy práctico. Entonces, a las velocidades a las que estamos acostumbrados, realmente no se notan estos efectos y por eso funcionan también estos aparatos y van a seguir funcionando, ¿no? Mientras no nos movamos a velocidades grandísimas. Pero fíjense cómo en efecto esto nos sugiere una manera de viajar en el tiempo, porque si yo me voy a imaginar que construyo una nave espacial, no tiene que ser una nave espacial, yo puedo hacer esto corriendo alrededor de la mesa del comedor en mi casa, si puedo correr suficientemente rápido. Nada más tengo que ir muy rápido. Entonces imagínense que hago un viaje en las siguientes condiciones. Me pongo aquí en mi nave y salgo de la Tierra que está acá y quiero ir a aquella estrella que está por allá. Y entonces arranco en mi nave y para ir cómodo, lo que hago, como ustedes saben, pues si me dejo simplemente caer en el espacio voy a estar flotando, es muy incómodo. Yo quisiera tener algo parecido a la gravedad y un truco muy conocido es, pues simplemente acelero la nave y si la nave va continuamente acelerando, esa fuerza que sentimos que nos jala los cachetes cuando arranca el avión en la pista, pues se siente como una fuerza de gravedad. Entonces imagínense que yo lo que hago es lo siguiente, acelero la nave con una aceleración igual a la que siento yo aquí cuando estoy pegado al piso, durante la mitad del viaje, a la mitad del viaje le doy vuelta a la nave y ahora la acelero para allá, o sea, la freno pues, ¿no? Y voy acelerando para allá la otra mitad del viaje y así yo voy muy cómodamente parado en la nave sintiendo una fuerza de gravedad igual a la que estoy acostumbrado. Si hago un viaje en estas condiciones, les voy a enseñar una tablita que muestra cosas muy divertidas. No se fijen en las columnas de allá, fíjense en las primeras dos. La primera dice años transcurridos en la nave. Y la otra dice años transcurridos en la Tierra, calculando con esta velocidad, estas condiciones que yo les acabo de platicar. En otras condiciones los números serán otros, y si yo alcanzo velocidades suficientemente cercanas a la de la luz, los números serán otros y puedo hacerlos aumentar y disminuir. Simplemente tengo que hacer que la nave vaya más rápido. En esas condiciones que describí hace un momento, si yo me voy durante un año, al volver en la Tierra habrá transcurrido 1 año y 1/100º de año, o sea, digamos 1 año y 3 días. Pues no es mucho, ¿no? Cuando regrese Pepe, ahí va a estar Paco y ahí va a estar el abuelo. Van a haber envejecido 1 año y 3 días, mientras que él solo envejeció 1 año. No se va a notar ninguna diferencia, ¿no? Pero fíjense qué pasa conforme empieza a aumentar el tiempo. Si me fuera yo en estas condiciones, o Pepe se fuera 2 años, al regresar en la Tierra habrían transcurrido 2 años y 1/10 de año, más o menos 2 años y 1 mes, digamos, give or take, ¿no? 2 años y 1 mes, pues tampoco ahí van a estar Paco y el abuelo y todo el mundo van a ir al espacio puerto a recibirnos con mariachis y lo que ustedes quieran. Pero fíjense, si se va 5 años, al regresar en la Tierra habrán pasado 6 y medio. Si se va 7 años en la Tierra habrán pasado 11 y medio. Si se va 10 años, bla, bla, bla. Si se va 20 años, al regresar en la Tierra no habrán transcurrido 20 años y un poquito más, habrán transcurrido 340 años. Olvídense de que lo vayan a recibir al espacio puerto. El abuelo, por supuesto, hace rato que ya chupó faros hace muchísimo tiempo. Pero fíjense cómo esto sugiere una manera de viajar al futuro. Porque si yo me voy, yo estoy enlatado en la nave 20 años nada más, transcurren 20 años, para mí pasaron 20 años, pero cuando regreso aquí habrán transcurrido 340 años. Y ya llegué a un tiempo al que yo nunca hubiera tenido acceso si me sigo moviendo a razón de 1 segundo por segundo junto con toda la población terrestre. Entonces, lo único que tengo que hacer, según la teoría especial de la relatividad, es moverme rapidísimo durante cierto tiempo y acumular dilatación del tiempo respecto a la Tierra, y así, al volver, habrá transcurrido, si manipulo bien las velocidades, a lo mejor yo me fui 1 hora y en la Tierra transcurrieron 1 millón de años, por ejemplo, ¿no? Tendría que ir rapidísimo, a lo mejor la aceleración me destroza los huesos, pero de que se puede, se puede. Entonces, fíjense cómo esto sugiere que hay una manera muy sencilla de viajar al futuro. Hombre, muy sencilla. Muy sencilla en teoría, ¿no? Funcionaría perfectamente bien. Esto les pasa, estas dilataciones del tiempo las hemos medido, incluso por si hubiera dudas en 1967, que ya no había dudas.
Alguien subió 2 relojes atómicos, uno en un avión y otro en tierra, y los relojes atómicos, que si los dejo uno juntos no se separan más de un segundo en 30 millones de años, regresó atrasado el que se fue en el avión. Por si hubiera dudas, ¿no? Alguien lo hizo directamente con relojes subidos en un avión. En 1967 realmente no había ninguna duda de esto. Entonces esto sucede, esto es verdad. Si hiciéramos ese viaje pasarían estas cosas, podríamos manipular el tiempo. Pero eso para viajar al futuro. Está claro que sí lo podríamos hacer en principio. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta tener la capacidad de alcanzar esas velocidades respecto a la Tierra. Se necesita un montón de combustible y métodos de propulsión que apenas hoy se imaginan en la lejanía. Hay ideas, pero no va a pasar mañana. Y otra es, necesitamos un recinto que nos mantenga contentos durante un buen número de años sin morirnos y sin matarnos unos a otros, y suponiendo que fuéramos varios en esa nave, ¿no? Entonces, pero fíjense que la diferencia, la física lo permite, el universo está construido de tal manera que lo podemos hacer, simplemente no tenemos los medios técnicos para hacerlo, pero eso es problema nuestro, a lo mejor un día los hay, ¿no? O sea, una cosa es que no tengamos cómo hacerlo hoy porque no tenemos la técnica, y otra cosa es imposible de hacerlo porque hay una ley de la naturaleza que lo impide, ¿se fijan? No estamos en ese caso. Entonces, todo va muy bien para el viaje al futuro, pero claro, una vez que uno se va al futuro, posiblemente quiera regresar, no necesariamente, pero a lo mejor quiere regresar. Y en ese caso, ¿qué rayos hacemos? Bueno, poner la nave en reversa no va a funcionar, porque en realidad el estarse moviendo no quiere decir que si me voy moviendo para allá el tiempo se adelanta y si me voy moviendo para atrás el tiempo. No, sería lo mismo, ¿no? El tiempo seguiría acumulándose, dilatación del tiempo respecto a la gente que se quedó en tierra. Entonces no va a funcionar poner la nave en reversa ni sentarme con la espalda para el frente de la nave, nada de eso va a operar. Y para ilustrar la siguiente y última parte de la plática, me gusta presentar esta otra pieza de Dalí. Esta es una joya, es un prendedor. Y si ven ustedes, en el centro tiene un relojito. Y Dalí no se le ocurrió nada mejor que ponerle el ojo del tiempo, no se vio muy original. Pero ilustra muy bien la siguiente parte. Y aquí está, si quisiéramos viajar al pasado, ¿qué rayos hacemos? Esta es una ilustración de un artículo que publiqué en Cómo Ves hace ya un buen número de años. Y por cierto, lo pueden encontrar en la página de la revista si lo quisieran ver, comoves.unam.mx, pero si ponen Cómo Ves viajes en el tiempo les sale un link y los lleva. Y está el PDF ahí en la revista. Y en ese artículo le pedimos a varios artistas que ilustraran cómo se imaginaban una máquina para viajar en el tiempo. Y esta es una de las cosas que nos mandaron. Y le pusimos nombre, se llama el teletransportador cronomóvil, patente en trámite. Pero fíjense cómo aquí, en realidad, esto es pura invención artística, porque ya sabemos que para viajar al futuro, para moverse en el tiempo al futuro por lo menos, tenemos que movernos en el espacio, ¿no? Tenemos que movernos respecto a otras personas a una velocidad muy grande. Y esto no parece que tenga mucha movilidad, entonces sospecho que este no funcionaría, por lo menos con los principios que conocemos hoy de la física. A lo mejor un día conocemos otros que cambian las cosas, pero hoy por hoy podemos decir esto, esa es la manera de viajar al futuro. Al pasado, fíjense que ni siquiera voy a tener que hablar de física, voy a hablar de películas, ni siquiera voy a tener que hablar de física para demostrar que el problema es de otra dimensión completamente distinta y que no se resuelve igual de fácil. Bueno, esta película la conocen ustedes bien, ya tiene un buen número de años, pero es muy buena y se repite 1000 veces, es Back to the Future. Y en Back to the Future, aparte de pasar eso, ¿no? Ahí el coche se va, viaja, ahí creo que está yéndose otra vez al futuro, ¿no? Este es un coche muy bonito, un DeLorean, que era un coche que se hacía a mano en los años 80, era un coche súper fino, que se hacía a mano, si querías un DeLorean tenías que encargarlo, no podías ir a la tienda de DeLorean. Entonces el profesor, el Doc Brown, es muy elegante, como creo que dice en alguna película, ¿no? Si se va uno a viajar en el tiempo, hay que hacerlo con estilo. Pero lo que me interesa de esta película es, no sé si se acuerdan de lo que pasaba, si no les platico. El personaje principal, Marty McFly, se las arregla para viajar al pasado y encontrarse con sus papás cuando ni siquiera eran novios todavía, en la secundaria. Y entonces sus aventuras están a punto de hacer que sus papás no se enamoren, básicamente porque la mamá se empieza a enamorar de él. Y entonces, esto ilustra una cosa que los entendidos de este tema
conocen como la paradoja del abuelo. Porque en efecto, si resulta que Marty viaja al pasado e impide que sus papás se hagan novios y por lo tanto se casen y lo tengan a él, pues básicamente podrías viajar al pasado e impedir tu propio nacimiento de alguna manera. ¿Qué te lo impediría? Si yo ya estoy en el pasado antes de que yo nací, ¿qué me impide en el peor de los casos encontrarme a mí mismo y estrangularme, ¿no? O meterme un tiro, yo qué sé. Y esto tiene un nombre. Esto se discute tan seriamente que tiene un nombre filosófico. Se llama la paradoja del abuelo. Y en su versión original, el viajero del tiempo va al pasado y mata a su abuelo antes de que haya nacido él. Lo que no entiendo por qué el abuelo, y la única explicación que se me ocurre es, ¿será que matar al abuelo es menos feo que matar a los padres o qué, no? Pero bueno, se podría llamar la paradoja del padre o de la madre, pero no, se llama la paradoja del abuelo. Supongo que se sienten menos mal de matar a su abuelo en el viaje al pasado. El caso es que si resulta que el universo está hecho de tal manera que hay alguna forma, aunque no la conozcamos, de viajar al pasado, entonces yo podría hacer esto. Y se fijan de la contradicción tan terrible. Una cosa es los gemelos Pepe y Paco, que si Paco se va y regresa, a lo mejor cuando regresa puede ser mucho más joven que su hermano gemelo. Eso es difícil de tragar, pero no tanto. Podría ser incluso más, un padre podría irse y regresar más joven que sus hijos, pues, ¿no? Pero no es tan chocante como la idea de poder ir e impedir su propio nacimiento, porque entonces, ¿cómo hubiera uno llegado a viajar al pasado para impedir su propio nacimiento? ¿Se fijan? Ahí hay una contradicción mucho más fuerte y mucho más difícil de resolver. Bueno, eso se llama la paradoja del abuelo, pero aquí les va otra y también tiene que ver con una película. Esta es otra película muy vieja, es la que se llama Pídele al tiempo que vuelva, como esta plática. Y no es una película de ciencia ficción, sino de amor y lujo. Muy romántica, a las señoras les encanta. A las señoras d'un certain âge ou d'un âge certain les encanta esta. Eso no lo podía decir hace unos años, todavía no tenían un âge certain las señoras. Pero, en fin, y en esta película el personaje principal es un dramaturgo que se llama Richard Collier, y un día está Richard Collier en el teatro en 1979 preparando el teatro para el estreno de una de sus obras. Y está ahí muy contento, subido en una escalera, cuando de repente en el escenario se aparece una viejecita decrépita, quién sabe de dónde, y se le acerca y lo aferra de la mano, y él siente que hay algo en esa mano, y entonces la viejecita le dice con voz ajada por el tiempo, le dice, vuelve a mí, y se va. Bueno, no se va porque es una viejecita decrépita, entonces, y se va así. Ni siquiera me acuerdo cómo desaparece la viejita. Hay que volverla a ver cómo resuelven cinematográficamente. Bueno, la viejita se va y cuando él abre la mano se encuentra con que en la mano tiene un reloj. Y entonces dice, bueno, pues esta señora ¿qué? ¿No? O sea, ¿quién es? ¿Yo de qué la conozco y qué me quiere? ¿No? Se pone a hacer averiguaciones y para no hacerles el cuento largo, averigua que esa señora es una actriz que se llama Elise McKenna, y que desde 1912, cuando estaba en la cúspide de su fama, de pronto abandonó el teatro y no se le volvió a ver y vive reclusa en su casa desde 1912 hasta 1979 y no ha vuelto a pisar un escenario en su vida. Y él dice, pues qué raro, ¿qué le pasó a esta pobre mujer? ¿Y por qué viene a mí en 1979 y me da este reloj? ¿Yo qué, no? Bueno, se obsesiona tanto con la mujer que logra viajar en el tiempo, no se preocupen, como licencia poética. Está también un poquito jalado de los pelos, digamos. Es capilotracción pura. Pero retrocede en el tiempo. Y entonces, por supuesto, llega y conoce a Elise joven, a Elise McKenna joven. Se enamoran, por si no, no hay película, obvio. Y en el momento culminante, que voilà, él le da el... Bueno, no, esto es después del momento culminante. No sé si antes, no, parece ser después. No sé. Bueno, el caso es que en el momento culminante él le regala el reloj a ella. Y entonces ahora sí podemos hacer corte y preguntarnos de dónde demonios salió este reloj. Porque él lo tiene porque ella se lo dio a él en 1979, pero ella lo tenía porque él se lo dio a ella en 1912. Entonces, ¿de dónde salió ese reloj?
Y en concreto, ¿quién lo fabricó? ¿Dónde lo compraron? Pues de ningún lado, ¿no? O sea, ese reloj entra en el tiempo en 1912 y sale del tiempo en 1979 para regresarse a 1912, pero nadie lo fabricó. Imagínense una situación parecida en la que ustedes a lo mejor son fans de cierto pintor conocidísimo que vivía en Arles en 1870, más o menos, y entonces ustedes les dan una máquina del tiempo y ustedes deciden ir a que les firme, les autografíe un libro con pinturas suyas. Entonces agarran su libro con todas las pinturas de su pintor preferido y viajan a Arles a 1870 y se encuentran con que su pintor preferido es el borracho del pueblo. Y cuando llegan y se lo encuentran en la cantina tirado en el piso, así, ¿no? Le dicen, pero Vincent, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Y Vincent nada más los mira con cara de, ¿qué le pasa, no? Y ustedes le dicen, pero es que Vincent, yo vine porque te admiro, eres mi pintor preferido, porque has pintado unos cuadros maravillosos. Mira, mira. Entonces uno abre el libro y le enseña a Vincent los cuadros. Y entonces Vincent ve los cuadros y en eso se le baja la borrachera y va rápidamente por su caballete y sus pinturas y se pone a copiar diligentemente los cuadros del libro que ustedes le trajeron. Entonces es exactamente el mismo problema, ¿se fijan? O sea, las pinturas estaban en el libro porque las pintó Vincent, pero las pintó Vincent porque las copió del libro, ¿se fijan? Entonces, esto también tiene un nombre filosófico. Sí, está bueno, ¿no? Se llama la paradoja de la información. Entonces, otra vez, si resulta que el universo está hecho de tal manera que se pueda retroceder en el tiempo, ya vimos que al futuro no hay problema, ¿no? Eso es fácil. Regresar es lo complicado. Y aquí hay otro problema. Podría haber relojes que nadie fabricó y pinturas que nadie pintó. Y esto se llama la paradoja de la información, porque en general permitiría que existiera información o estructura que nadie generó, ¿no? Que nadie juntó, nadie reunió, nadie compuso, digamos. Y esto es otro problema muy serio con la posibilidad de viajar al pasado. Fíjense cómo no hemos tenido ni siquiera que hablar de física en un solo instante para darnos cuenta que el problema es de otra dimensión. El del futuro ya lo resolvimos, físicamente, técnicamente no, pero los físicos ya nos podemos sacudir las manos y decir nosotros ya lo resolvimos, ¿no? El del pasado, claramente no. Entonces, horrorizado con estas posibilidades de las paradojas. Ah, no, hay una peor, espérenme. No les he contado la peor de todas. La peor de todas las paradojas, además, tiene el incitante nombre de la paradoja sexual y les tengo que leer una cosita que está aquí. Y es la más horrorosa de las paradojas que tienen que ver con poder viajar al pasado. Está en un cuento de un escritor gringo de ciencia ficción que se llama Robert Heinlein. El cuento no lo he podido encontrar por ningún lado, pero si un día lo ven, se llama All You Zombies. No sé si trate de zombies, pero que están muy de moda. Pero el caso es que ahí les voy un resumen de la trama de ese cuento que escribí en mi artículo de Cómo ves, que pueden ustedes leer. Como es un poco enredado, no he logrado aprendérmelo de memoria a pesar de que llevo dando esta charla 1000 años. Dice así, sí, Jane, una recién nacida, es abandonada en un orfanatorio en 1945, así empieza, ¿no? En 1963 conoce a un vagabundo y se enamora de él. Queda embarazada, como la novia de Einstein, sucede, ni modo. El vagabundo la abandona. Durante un parto difícil, los médicos descubren que Jane es hermafrodita, o sea que tiene ambos sexos, y se ven obligados a convertirla en hombre para salvarle la vida. También sucede hasta en las mejores familias. Entonces, alguien rapta a su bebé, alguien que no sabemos quién es, y Jane, a quien mejor de en adelante llamamos John, porque ya no es Jane. Entonces, alguien rapta a su bebé y Jane o John se da a la bebida y se convierte en vagabundo. En 1970 conoce en un bar a un amable anciano al cual le cuenta la tragedia de su vida. El anciano le ofrece la posibilidad de retroceder en el tiempo y vengarse del vagabundo que la abandonó. John regresa al pasado y no encuentra, acá está. Regresa a 1963 y se enamora de una joven huérfana a quien luego deja embarazada. You get the idea. Bueno, el anciano viaja 9 meses al futuro, rapta al bebé y lo deposita en un orfanatorio en 1945. Luego lleva a John a 1985 y al paso de los años John se reforma y se dedica a viajar en el tiempo. Ya anciano, John conoce a un vagabundo en un bar de 1970. ¿Qué pasó?
Bueno, obviamente ya se dieron cuenta de qué pasó, ¿no? Este es un cuento en el que todos los personajes, más o menos los médicos, pero todos los personajes, el anciano, el vagabundo, el bebé y Jane, son la misma persona. O sea, son la misma persona, el padre, la madre y el hijo. Ahora sí que ew, ¿no? Ese sí es el mega ew, más allá de que se enamore la mamá de Marty McFly. Bueno, entonces este es un serio problema, este es un seriosísimo problema. Si el universo permite que se viaje al pasado, entonces podrían suceder estas cosas y eso sí es verdaderamente desagradable. Así que, horrorizado con estas posibilidades, aquí está otro tío mío. Este es mi tío Steve. Ya está muy feliz flotando en un avión que va en caída libre, simulando ingravidez, porque Stephen Hawking es muy famoso por sus trabajos sobre gravedad y la teoría general de la relatividad, que es nuestra teoría moderna de la gravedad y los hoyos negros y bla, bla, y eso tiene que ver con la gravedad. Y este experimento, que es el experimento de dejar caer dos cosas al mismo tiempo y que caigan igual, es el experimento de Galileo en la Torre de Pisa, se puede hacer cuando las cosas, en lugar de ser pelotas, son un avión y una persona que va dentro. Como caen igual, entonces dentro del avión parece que no hay gravedad y está feliz Hawking ahí. En realidad ese no es el tema de esto. Hawking, horrorizado con estas paradojas, un día dijo, bueno, yo no sé si pueda yo inventar un mecanismo físico que permita retroceder en el tiempo, pero seguramente no se debe de poder, porque si no pasarían todas estas cosas. Entonces, digamos que propuso una conjetura de protección de la cronología, que no es más que una conjetura, quiere decir, no es un teorema, no es una demostración, no es una teoría bien fundamentada ni probada, no es nada de eso, es una conjetura que dice, pues no se debe de poder. No debe ser posible porque ¿cómo resolvemos la paradoja del abuelo, la paradoja sexual y la paradoja de la información y las otras que se les han ocurrido a los filósofos a lo largo del tiempo? Entonces Hawking dijo, pues no se debe poder y se despreocupó del asunto, pero a los físicos basta que uno les diga no puedes hacer esto o esto no se puede para que traten de demostrar que sí se puede. Entonces eso no les ha impedido a muchas personas pensar seriamente en el asunto de si no habrá algún mecanismo, por enrevesado que sea, que permita retroceder en el tiempo, y se han encontrado varias posibilidades. Una, por ejemplo, es la siguiente. ¿Se acuerdan que les hablé de la teoría especial de la relatividad? Una de sus consecuencias es que no se puede alcanzar la velocidad de la luz, y al final la velocidad de la luz es como un absoluto universal, curioso para una teoría que se llama de la relatividad, que está basada en absolutos. Se debería llamar la teoría de la absolutividad, como han observado muchas personas. Pero entonces resulta que uno no la puede alcanzar físicamente ni imaginándose un objeto normal que tiene una masa común como la que tienen ustedes y la que tengo yo, pero matemáticamente uno puede alucinar cosas e imaginarse un objeto que tenga una masa de un tipo rarísimo, que sea una masa, que sea un número complejo y en concreto un número puramente imaginario, y muchos de ustedes sí sabrán de qué estoy hablando, otros no, no se preocupen, no es grave. Y resulta que eso sí podrían rebasar la velocidad de la luz, y si uno se pone a hacer calculitos, dibujitos no demasiado complicados, se puede dar cuenta que si uno rebasa la velocidad de la luz, entonces una de las posibilidades es que se retroceda en el tiempo. Entonces esa sería una. El problema es que la teoría lo prohíbe, y no lo prohíbe porque haya dicho Einstein, sino porque para llegar a la velocidad de la luz necesitas inyectarle a un objeto una cantidad de energía infinita, y eso es un absurdo, ¿no? No puedes, nunca llegas, y el caso es que nunca puedes llegar a la velocidad de la luz. Eso no le impide a esta bonita nave que ven ustedes aquí, es una de las muchas encarnaciones de la nave Enterprise de Star Trek, ¿no? Y esa nave, como ustedes saben, de un capítulo a otro del programa de televisión de hace 1000 años y en las películas, viaja de un sistema estelar a otro a velocidades muy superiores a la de la luz mientras Einstein se revuelca en su tumba. Bueno, se revolcaría en su tumba, salvo que Einstein no tiene tumba. Resulta que él dijo, cuando me muera, por favor, me creman y esparcen mis cenizas sin decirle a nadie dónde, porque no quiero que se convierta en un lugar de peregrinaje y que vaya la gente a hacer ahí honores. Entonces, eso se hizo con Einstein. No hay tumba de Einstein, Einstein desapareció. El único problema es que el médico que le hizo la autopsia no dejó que desapareciera sin antes sustraerle el cerebro. Entonces ese doctor sustrajo el cerebro de Einstein, lo hizo cuadritos y en lugar de hacerse unos tacos de seso lo guardó en formol.
Y resulta que ahí estuvo el cerebro de Einstein en la oficina de este doctor, o sea, hagan el favor, en Wichita, Kansas, por Dios. En unas cajas de cartón ahí estuvo metido el cerebro de Einstein durante años y años y años. Y un día lo sacaron y lo analizaron y encontraron absolutamente nada. Entonces, mientras el cerebro de Einstein se revuelca en su formol, esta nave viaja a velocidades superiores a la de la luz. Y aquí viene una parte de la historia que me encanta contar porque el protagonista tiene dos grandísimas virtudes, y una es que es mi amigo y otra es que es de la UNAM. Esas son dos grandes virtudes que tiene. Se llama Miguel Alcubierre y aquí estamos él y yo con otro amigo. Este es el Museo de Cera de Madame Tussauds en Londres. Ya estamos Miguel y yo en 1994, me parece, y estamos platicando con nuestro tío Albert. Y Miguel estaba ahí porque Miguel se fue a hacer el doctorado a la Universidad de Cardiff, en el país de Gales. Y ahí estaba Miguel cuando un día se puso a ver Star Trek, que siempre le gustó desde chiquito. Era fan de E.T., era su película preferida, E.T., le gustaba Star Trek y era trekkie de hueso colorado, era trekkie clavado, ¿no? Cosa que yo no soy, pero bueno, él sí. Y entonces él vio Star Trek y vio la nave esta que se anda paseando a velocidades muy superiores a la de la luz. Miguel se dedica a lo mismo que Hawking, a la gravedad, a la relatividad general y los hoyos negros y las simulaciones de colisiones de hoyos negros. Y entonces dijo, bueno, me gusta Star Trek, pero también me gusta que no se viole las leyes de la física. Entonces dijo, ¿no habrá una manera de, sin violar las leyes de la relatividad general, arreglárselas para viajar más rápido que la luz? Y encontró que sí, se puso a hacer cálculos, casi cálculos de servilleta, como a veces hacen los físicos, fueron un poquito más que de servilleta, y encontró una solución matemática, digamos, que decía, sí se puede en ciertas circunstancias hacer que un objeto se mueva mucho más rápido que la luz, y entre otras cosas que retroceda salud en el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí está, bueno, Miguel hizo sus cálculos bien y los mandó publicar en una revista que no van a encontrar ustedes en Sanborns, que se llama Classical and Quantum Gravity. No la van a encontrar en Sanborns, pero sí en internet. Y si la encuentran, van a encontrar el artículo de Miguel de 1994. Y esta es la única imagen que tiene ese artículo de Miguel. Y les voy a decir qué representa. ¿Qué es la idea de Miguel? Las matemáticas están detrás, son muy bonitas, son 2 paginitas. Y además Miguel termina este artículo de una manera muy insólita para un artículo científico serio, porque se permite un comentario chistoso. Y dice, este mecanismo pide a gritos que le llamemos como el sistema de propulsión de la nave Enterprise de Star Trek. Y eso es, no sé si habrán visto Star Trek, el sistema de propulsión se llama el Warp Drive, ¿no? Que quiere decir como la propulsión a distorsión espaciotemporal, digamos, sería una traducción chafa, pero precisa, de Warp Drive. Y pasó una cosa muy chistosa, porque Miguel publicó este articulito, era de interés solo para los relativólogos, no era del interés de nadie más, pero en cuanto lo publicó, pese a que es una revista que no se lee precisamente como el TV Notas, empezó a tener repercusiones muy raras. Primero, le llamaron a Miguel ya para entonces estaba haciendo otras cosas en Alemania, lo llamaron de regreso a Londres, que si podía ir a filmar un programa para Discovery Channel, en el cual lo pusieron frente a una pantalla verde, montado en una bicicleta para hacer el efecto de que iba en bicicleta, pasaba enfrente de la luna como en su película preferida E.T. Bueno, Miguel era feliz, ¿no? No cabía en sí de alegría, pese a que ya tenía 30 años y estaba grandecito, pero se había quedado con la ilusión. Y luego una revista muy bonita de divulgación que se llama Discover, no sé si todavía existe, bueno, da igual. El Discover tenía en sus páginas centrales siempre una caricatura, y en el número de diciembre del 94 se la dedicaron a Miguel. Entonces sale Miguel dibujado en caricatura explicando su Warp Drive, y la gente empezó a referirse al Alcubierre Warp Drive. Si ustedes buscan en Google, hoy que lleguen a sus casas, o antes si no resisten la tentación, y ponen Alcubierre Warp Drive, van a encontrar montones y montones de cosas, porque con esto le pasó una cosa muy rara a Miguel. Ahora Miguel es desde entonces el ídolo de todos los trekkies mundiales, porque los que sepan de cómo es el asunto, resulta que en Star Trek hay un personaje que se llama, creo que el Dr. Cochrane o algo así, que es el que inventa el Warp Drive en algún momento, que permite viajar a las naves interestelares como el Enterprise. Entonces ellos dicen que Miguel es el verdadero Cochrane, todos los trekkies de todo el mundo. Entonces Miguel se volvió el ídolo de todo trekkie mundial. Está un poco harto realmente, él ya está hasta el cepillo del Alcubierre Warp Drive,
Pero pasó una cosa muy chistosa porque abrió un campo de investigación en el que él no se metió. O sea, él vio Star Trek, estaba en su casa, vio Star Trek, no le gustó, trató de que no se violaran las leyes de la física, encontró una solución, la publicó y se fue a dormir. Hombre, tomó más tiempo, pero básicamente. Y resulta que un montón de personas empezaron a ver cómo podríamos generar esta distorsión del espacio-tiempo para hacer el Alcubierre Warp Drive y que sí se pudiera viajar a velocidades mayores que la de la luz, y empezaron a encontrar un montón de objeciones por otro lado, que las que ya no tenemos que entrar, pero es curioso que un artículo que era casi un chiste, ¿no? un comentario interesante y no más, ¿no? Académico completamente, abrió un campo de investigación en el que además el inaugurador de ese campo de investigación no entró. O sea, Miguel no es el máximo experto hoy en día en todo lo que se refiere al Alcubierre Warp Drive, a pesar de que él es Alcubierre. Bueno, es muy interesante. Le pasaron otras cosas que no les voy a contar, pero esta es la única imagen que viene en el artículo. Les voy a decir lo que representa. En la teoría general de la relatividad, el campo gravitacional, por razones que les podría explicar, no es tan complicado, pero no tenemos tiempo, se describe no como una fuerza de atracción entre dos cuerpos con masa, sino como lo siguiente: tú pones un cuerpo con masa y ese cuerpo con masa deforma el espacio-tiempo, y entonces a lo que pase por ahí no le queda más remedio que irse por trayectorias curvas, un poquito como si en una cama elástica o en un trampolín ponen una bola de boliche. Si echan canicas, pues las canicas van a girar alrededor de la bola de boliche, no porque la bola las esté atrayendo, sino porque la bola de boliche deforma el espacio por el que se mueve. Bueno, igual el campo gravitacional en esta teoría. Y lo que dijo Miguel es: muy bien, ¿qué tal si deformo el campo gravitacional así? Yo me siento en mi sillón preferido, ahí en el centro de esa charola que se ve ahí, y entonces adelante de mí contraigo el espacio y atrás de mí expando el espacio. Entonces, bueno, y la solución sale, no se crean que se le ocurrió así nada más. Las matemáticas son precisas en este sentido, no fue una ocurrencia así nada más, podía no haber funcionado. El caso es que lo que pasaría es que si yo quiero ahora desplazarme para allá, pues en lugar de tener que ir yo atravesando el espacio, lo único que hago es que el espacio solito me lleva. Yo me quedo aquí sentado, no siento nada, ni siquiera siento ningún jalón de aceleraciones, ni nada de eso, y de repente llego allá y llego a la velocidad que yo quiera, porque ya no hay restricción. La restricción de la velocidad de la luz es solo cuando atraviesas el espacio-tiempo. Pero si vas montado en una ola de espacio-tiempo que te lleva, pues es un poquito como un nadador al que lo arrastra una ola, ¿no? El nadador a lo mejor no puede nadar muy rápido, pero si la ola se lo lleva, puede desplazarse muy rápido en el agua, porque el agua lo arrastra. ¿Sí? Más o menos es eso. En todo caso, aquí vemos a Miguel explicándoselo a don Michio Kaku en un programa algo posterior, explicándoselo como una banda transportadora de aeropuerto, ¿no? Esto equivale a yo sentarme en un sillón y ponerme en una banda transportadora de aeropuerto, que va rapidísimo. Yo no estoy viajando a través de mi espacio local, yo estoy inmóvil, en reposo respecto a mi espacio local. Sin embargo, respecto a alguien que me vea de lejos, yo me voy moviendo. Y funciona exactamente igual el Alcubierre Warp Drive. Bueno, creo que me pasé porque me emociona el tema, es muy bonito. Y además, bueno, es Miguel, mi amigo, está en la UNAM, es el director del Instituto de Ciencias Nucleares, si lo quieren ir a visitar un día. Es una persona muy amable y simpática, a lo mejor un día puede venir a platicarles cosas él. Y esto permitiría, entre otras cosas, también retroceder en el tiempo. Entonces es una posibilidad. La otra, ya para terminar, Dios mío, se me pasó el tiempo. La otra para terminar es la que hemos visto en 20,000 películas, que es el famoso agujero de gusano. Este es un ejemplo de una película, no sé si la vieron, este es Contacto. También ya es viejita, pero es muy buena. Es una película en la que, basada en un libro de Carl Sagan, que era un astrónomo y divulgador muy bueno. Y en esta película lo que sucedía es que se recibía, en este instante, as we speak, hay gente que está con antenas escuchando el cielo a ver si llega un mensaje de alguna civilización extraterrestre. Llevamos 50 años en esto, no se ha recibido nada lamentablemente, pero ahí se está escuchando. Y a lo mejor un día llega. Y esta es la historia de un día en que se supone que llega una señal. Y se descifra y resulta que son los planos para construir una máquina. La pueden ver, es muy complicada, es muy bonita. Aquí está la máquina en pleno funcionamiento con la guapísima Jodie Foster. Y el chiste es que es una máquina que genera una cosa muy extraña, que es como un túnel en el espacio-tiempo que se llama hoy un agujero de gusano, un wormhole. Y en lenguaje técnico se llama un puente de Einstein-Rosen realmente. Y lo han visto ustedes en 20,000 películas, ¿no? O sea, se abre un agujero de gusano en el espacio-tiempo, entonces
yo puedo pasar simplemente metiéndome en ese agujero, paso de un espacio y un tiempo dados a otro completamente distinto sin haber atravesado el espacio intermedio. Esa es la idea. Es como, digamos, en la superficie de una manzana el agujero que haría un gusano, ¿no? Que tiene una entrada aquí y otra aquí, que no pasan por la superficie. Por eso se llaman wormholes, y este es un ejemplo de wormhole. Aquí hay otro muy bonito. Y puse el ejemplo de Carl Sagan primero. Todos vieron ese capítulo de Big Bang Theory. Ese es Sheldon metiendo la cabeza en un agujero de gusano, pero por supuesto no se vería así. Los agujeros de gusano son una cosa muy seria. De hecho, es muy chistoso porque es un ejemplo de influencia de la literatura sobre la ciencia, porque Carl Sagan estaba escribiendo su libro en 1982 o 3, cuando dijo, bueno, necesito que mi personaje viaje de aquí al centro de la galaxia, le den una información y regrese a tiempo para la hora de la merienda. ¿Cómo le hago? Y Carl Sagan, igual que Miguel, no quería que Einstein se revolcara en su tumba, y entonces le escribió a un físico relativólogo muy famoso que se llama Kip Thorne, que se acaba de ganar el premio Nobel este octubre pasado, y le dijo, oye, tengo este problema con mis personajes, no sé cómo hacerle, tú dime. Entonces Kip Thorne se puso a hacer cálculos y al poco tiempo le devolvió 13 páginas de cálculos y le dijo, mira, si hay una manera. Igualito que Miguel, encontró una solución matemática que permitía sacarle la vuelta a este problema. Y le describió con todas las matemáticas adecuadas estos pasos o estos túneles que conectan dos puntos del espacio-tiempo. Entonces, son soluciones matemáticas correctas de la teoría general de la relatividad. El único problema es que no tenemos la menor idea de cómo producirlas, como tampoco el Alcubierre Warp Drive. Pero otra vez es lo mismo que hace rato, ¿no? Tenemos la manera. Los físicos ya resolvimos el problema, ahora le toca el problema, ahora es problema de los ingenieros, ¿no? Es un problema técnico. La física ya dijo, sí se puede. Ahora, el hoyo negro no se vería ni así ni como en la película. Hace un par de años, unos físicos alemanes usaron una supercomputadora para decir, bueno, exactamente cómo se vería uno de estos agujeros de gusano de Einstein-Rosen si yo lo tuviera aquí enfrente de mí. ¿Qué vería yo si aquí tuviera la entrada? No vería un agujero, lo que vería es una cosa parecida a esta, miren. Esto es una simulación perfecta por computadora de cómo se vería un agujero de gusano que estuviera enfrente del instituto donde se calculó allá atrás y que conectara con esa paradisíaca playa que se ve allá adentro. Ese es el otro lado. Lo que veríamos nosotros aquí es una esfera alrededor de la cual la luz haría cosas como cuando ponen ustedes una lente, deformaría la luz de maneras raras. Si yo me pongo detrás, a lo mejor me verían estirado y enrollado alrededor de toda la esfera, verían cosas rarísimas. Y yo, para viajar a ese otro lugar y ese otro tiempo, solo tendría que meterme así en la esfera y aparecería instantáneamente ahí. Hay un montón de problemas, no se los platicaré, no sabemos cómo generar estas cosas, no sabemos si de veras la naturaleza las produzca, si existen como solución de la teoría, pero pues una teoría finalmente no es palabra divina, ¿no? A lo mejor esa parte de la teoría no vale y total no sabemos. Pero esas dos cosas y otras que ya no les cuento servirían entonces también para retroceder en el tiempo y para ir al pasado. Aquí está un individuo saliendo de un agujero de gusano de su sala con alfombra de color de los 70s a un bosque del Cretácico donde prontamente se lo va a comer un tiranosaurio. Y por supuesto ya resolvimos el problema. Entonces viajar al futuro es muy fácil, nada más hay que moverse rápido. Viajar al pasado es menos fácil, pero al parecer la física no tiene terribles objeciones, está más difícil técnicamente todavía que lo otro. Entonces parece que la respuesta es sí podemos viajar en el tiempo. Y uno se pregunta, muy bien, ¿y entonces dónde están todos los turistas temporales hoy? ¿Dónde están? ¿No estarían aquí? ¿No estarían visitándonos? Los tiempos están interesantes, ¿no? Desde el año pasado que ganó Trump, están interesantísimos. No dije que fueran buenos, mira, dije nada más están interesantes. Eso sin duda, digo, yo todos los días abro el New York Times como 15 veces a ver si ya cayó Trump. No ha caído. Entonces, ¿dónde están los visitantes del futuro? ¿Dónde están en otras épocas? Y hay varias respuestas. Una es, pues aquí están, pero no nos dicen nada. A lo mejor todos ustedes son viajeros del futuro que leyeron en un libro de historia antigua que una persona había dado una plática de viajes en el tiempo en el Liceo Franco-Mexicano el 31 de enero de 2018 y decidieron venir aquí y hacerse pasar por alumnos del liceo a venirme a ver decir tarugadas.
Mientras ustedes se mueren de risa porque ustedes vienen en la máquina del tiempo. A lo mejor esa es una posibilidad. O a lo mejor no todos ustedes, pero algunos de ustedes sí son. Otra es, pues quién sabe, a lo mejor cuando se inventen estos métodos, alguien se las arregla para prohibirlo, o se inventa una religión en la que es pecado viajar en el tiempo, o es carísimo, o resulta que solo se puede viajar en saltos de 60 millones de años. Yo que sé, puede haber muchas respuestas, pero hay una respuesta del físico Enrico Fermi, bueno, la parafraseo de otra pregunta que se le hizo a él que tenía que ver con extraterrestres, y la posible respuesta es la siguiente, y es que no estén hoy esos viajeros del futuro aquí con nosotros, porque el futuro está desierto. Y con este súper alegre pensamiento terminamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas